Muy bien, queridos amigos, bienvenidos a la lectura del capítulo número 12 del libro Salvación y Servicio. Estamos aprendiendo más acerca del ministerio joven, lo que fue en el pasado, lo que es en el presente y lo que será en el futuro. Vamos a ir directamente con la lectura del capítulo número 12 del libro Salvación y Servicio. Y nos dice el capítulo 12, conducción divina o presión mundana. Vamos a ver lo que nos dice este capítulo. Vamos a empezar con la lectura. Al estudiar nuestra historia tenemos amplias pruebas que nos permiten decir con confianza que como iglesia fuimos guiados divinamente en la implementación de nuestro ministerio joven. Esta conducción divina se reveló mediante una cuidadosa investigación por parte de nuestros pioneros de los principios bíblicos de este ministerio. También recibió dirección en su desarrollo, tanto de los testimonios como lo estudiamos en los capítulos anteriores, como en el resto del espíritu de profecía. Pero mucho más importante fue la influencia del Espíritu Santo que nos condujo a través de las trampas de la presión mundana y de las costumbres, las tendencias, los programas y las actividades de las iglesias populares de la época. Así es, eso lo aprendimos en los capítulos anteriores. Todo esto nos llevó a desarrollar un ministerio fuerte y de éxito, un ministerio único, y diferente de los de su tiempo, que cumplió sus funciones y nos permitió como iglesia alcanzar nuestras metas en favor de nuestros jóvenes. Para la iglesia de aquel tiempo el mensaje de Elías fue precioso. Se creyó firmemente en la doctrina del remanente. La iglesia se veía como el verdadero pueblo remanente, con un mensaje remanente. La iglesia remanente de Dios, este remanente se hallaba de pie ocupando su lugar en la larga fila profética del pueblo remanente de Dios. Y por eso podía afirmar con confianza que estaba predicando el Evangelio eterno al proclamar el mensaje del tercer ángel. El Espíritu Santo, al obrar en las mentes y los corazones de los hombres y mujeres que estudiaban la palabra de Dios, nos llevó a determinar la base bíblica del ministerio joven. Era la generación de la hora, era su generación, la encargada de dar el mensaje adventista a todo el mundo, del Evangelio eterno, a proclamar el mensaje del tercer ángel. El Espíritu Santo, al obrar en las mentes y corazones de hombres y mujeres que estudiaban la palabra de Dios, los llevaron a determinar la base bíblica del ministerio joven. Eran la generación de la hora, eran su generación, la encargada de dar el mensaje adventista a todo el mundo. Reconocieron que el mensaje de Elías debía invitar a los jóvenes y que debía ser dado por ellos, y este remanente le adjudicaban las bendiciones de Dios. Por lo tanto, el desarrollo del ministerio joven fue el cumplimiento de Isaías 54:13, como lo estudiamos en los capítulos anteriores, que contenía el plan de Dios para la salvación de los jóvenes. Casi todas las denominaciones que existen en la actualidad pueden encontrar sus orígenes en la influencia de una sola persona notable como su fundador. Una persona que llegó a ciertas conclusiones y que después consiguió que algunos seguidores aceptaran sus creencias. Por el contrario, la Iglesia Adventista no recibió sus doctrinas como resultado de los estudios o de la predicación de una persona que podía considerarse como la fundadora. Muchos individuos participaron en la búsqueda de la verdad y finalmente se unieron como creyentes, después de estudiar y orar juntos fervientemente. Estos periodos de estudio contaban con el apoyo del espíritu de profecía y a menudo con su corrección. El pleno desarrollo del sistema doctrinal de los adventistas abarcó un periodo de muchos años. Cuando en la providencia de Dios esos pioneros adventistas, guardadores del sábado, se reunían en conferencias para estudiar y colaborar juntos, sus contribuciones individuales calzaban perfectamente en un armonioso sistema de doctrinas. En todas estas experiencias las guiaba el don profético manifestado por medio de las visiones de la hermana Elena G. de White. Esta ayuda divina les vino, sin embargo, no en reemplazo del estudio de la Biblia, sino en relación con dicho estudio, o después de él. De ese modo recibieron la seguridad de la validez de las doctrinas que habían aceptado, y se los condujo a la unidad y a la fe y la práctica. Según Robinson, en la historia de nuestro mensaje de salud. En los años cuando nuestra iglesia se formó, esto era verdaderamente cierto a medida que desarrollábamos nuestra comprensión de la doctrina. Pero el mismo proceso y los mismos principios se aplicaban también al desarrollo de la estructura de nuestra organización, y lo mismo ocurrió con el ministerio joven. Dios guió a su pueblo paso a paso en la progresiva comprensión de la verdad.
A medida que se le recibía y se le aceptaba, avanzábamos juntos como pueblo. Había un método bien definido y un patrón de dirección divina. Parece que estuvo en la providencia de Dios que primero se presentaran las grandes verdades espirituales fundamentales. De esa manera, los primeros creyentes estuvieron unidos antes de la introducción de cualquier reforma relativa al estilo de vida o la organización. Sin embargo, hubo muchos momentos cuando los pioneros adventistas guardadores del sábado lograron impedir con mucha dificultad que algunos hombres celosos pero carentes de buen juicio impusieran en momentos inoportunos algunas cosas que eran buenas en sí mismas. En aquellos días escribió el pastor Jaime White: había dificultades y esas dificultades generalmente se producían como consecuencia de la disposición de eliminar de las grandes verdades relacionadas con el con el tercer mensaje los puntos que no eran de vital importancia. Ha sido imposible hacerles ver a algunos que la verdad presente es verdad presente y no verdad futura, y que la palabra como una lámpara alumbra donde estamos, y no con tanta claridad la senda que se encuentra a la distancia. Un notable ejemplo de esta tendencia a insistir para los que se adoptaran prematuramente ciertas reformas fue la actitud de algunos en el sentido de que todos los que aceptaban la verdad del sábado debían abandonar inmediatamente el consumo de la carne de cerdo. Este asunto surgió ya en 1850, pero no había llegado el momento en que el conjunto de nuestros hermanos estuvieran listos para actuar con unidad e inteligencia en este asunto. El mismo pastor Jaime Juan, que todavía no había examinado los textos bíblicos relativos al consumo de carne de cerdo, se opuso a algunos que, según él, estaban aplicando mal ciertos versículos de Isaías, en el intento de probar que los observadores del sábado debían hacer de este asunto una prueba del discipulado. En una declaración impresa relativa a un asunto, este asunto introducido prematuramente, el pastor Juan aclaró que no me opongo a la abstinencia del consumo de carne de cerdo, si se hace sobre bases correctas, pero añadió: nos oponemos a una aplicación errónea de las Sagradas Escrituras, al apoyar una actitud que solo conseguirá que la grey de Dios aparte su vista del Señor e impida que vea la importancia de la obra que el Altísimo está haciendo actualmente entre el remanente. The Present Truth, la verdad presente de 1850. Por medio de su mensajera escogida, el Señor envió palabras de consejo a estos fervientes reformadores. Les dijo que no se adelantaran a los ángeles del cielo, que querían conducir unido a todo el grupo de creyentes. El principio de la conducción divina de toda iglesia unida quedó claramente establecido en una carta escrita por la hermana White en 1858. Ella decía: vi que sus opiniones acerca de la carne de cerdo no serían perjudiciales si las conservaran para ustedes mismos. Pero en su juicio y opinión, ustedes han hecho de esto una gran prueba, y sus actos han manifestado claramente cuál es la fe de ustedes al respecto. Si la iglesia debe abstenerse de consumir carne de cerdo, Dios se lo revelará a más de 2 o 3. Le enseñará a su iglesia cuál es su deber. Dios está conduciendo a un pueblo, no a unos pocos individuos separados por aquí y por allá, uno creyendo una cosa y el otro otra. Los ángeles de Dios están llevando a cabo la tarea que se les encomendó. El tercer ángel está al frente y está purificando al pueblo y está avanzando junto a él. Algunos se adelantan a los ángeles que están conduciendo a este pueblo, pero tendrán que rehacer cada paso que hayan dado y avanzar humildemente a una velocidad que no supere a la de los ángeles que van al frente. Vi que los ángeles de Dios no dirigirán a este pueblo a mayor velocidad de la que ellos pueden aceptar y obrar con respecto a las importantes verdades que los están comunicando. Pero algunos individuos inquietos no hacen ni la mitad de lo que constituye su obra. A medida que los ángeles los guían, buscan apresuradamente algo nuevo y parten hacia adelante sin contar con la dirección divina, y de esta manera introducen confusión y discordia en las filas. No hablan ni actúan en armonía con el cuerpo. Muy bien, aquí nos da una explicación del mensaje del Espíritu de profecía, y muy bonito esta meditación porque me hace reflexionar, ¿no? Que el ángel, el tercer ángel, está guiando al pueblo adventista en cada paso, y hay algunos que nos adelantamos, ¿no? Yo también me pongo a veces en ese papel, o hay algunos hermanos que a veces se adelantan, ¿no? Hay que hacer esto porque esto es lo mejor para la iglesia, estamos en pandemia o estamos
En estos momentos es cuando debemos predicar y hay que comprar libros de esperanza por montones, ¿no? 2.000, 4.000, 5.000. Debemos ir en armonía con todo el cuerpo de la iglesia. Todos en una junta, en la iglesia deben decidir armoniosamente y avanzar todos con paso firme. Y no adelantarnos a los pasos del ángel, porque si nos adelantamos, vamos a tener que rehacer nuestros pasos humildemente y porque el ángel nos va a llevar a todos juntos, ¿no? En el camino, ¿no?, del Señor. Muy bien, sigamos con la lectura, dice. Aparentemente en estos años formativos de la primitiva iglesia adventista, la unidad doctrinal y el desarrollo espiritual eran las prioridades supremas. En esto ciertamente tenemos la evidencia de la conducción divina, el reconocimiento formal de la importancia del ministerio joven, o cualquier intento por organizarlo y hacer provisiones para él estaba ausente en esos días. Eso no significa que los jóvenes estuvieran ignorados u olvidados. Sus creencias y su desarrollo espiritual eran importantes. Dios quería que los jóvenes también, como parte del cuerpo del remanente, crecieran y se desarrollaran junto con el resto de la iglesia. Cuando Jaime Quay escribió la primera lección de escuela sabática para los jóvenes en 1852, no se trataba de una expresión exagerada de individualismo, sino que eso formaba parte del plan de Dios para que la iglesia en su totalidad avanzara para incluir a su juventud en el crecimiento y en el desarrollo espiritual. La decisión que se tomó ese mismo año de comenzar la impresión de un periódico especial para la juventud produjo The Youth Instructor para que en él aparecieran las lecciones, y era una evidencia adicional de que la iglesia aceptaba su responsabilidad hacia los jóvenes y que estaba preparada para avanzar al unísono de acuerdo con la dirección de Dios. La mayor parte de nuestros creyentes adventistas procedían de las iglesias metodistas, bautistas, luteranas, episcopal, como asimismo de algunas iglesias populares de esa época. Y los miembros estaban bien fundados en las prácticas de la escuela dominical. Sin embargo, no encontramos que los primeros adventistas estuvieran demasiado bajo la influencia de ellas. Las escuelas sabáticas, aunque tenían propósitos de evangelización, tenían como objetivo el desarrollo espiritual y el crecimiento de nuestros jóvenes. Sus fines ciertamente eran similares a los de las escuelas dominicales, en el hecho de que creían que por medio del conocimiento de la palabra, los jóvenes serían inducidos a aceptar la salvación personal, que a su vez daría como resultado una dedicación al servicio y a la misión de la iglesia. Los primeros creyentes no imitaron a las escuelas dominicales que desembocaron en el movimiento denominado liceo, ni copiaron su organización de ninguna manera. Tampoco trataron de imitar el ciclo de 4 semanas de evangelización de escuelas dominicales. El formato que desarrollaron fue ciertamente especial y adaptado a nuestros primeros creyentes. Cuando el pastor Bell se unió a la iglesia en Battle Creek, en 1869, hizo de los jóvenes y de la escuela sabática sus áreas especiales de interés. Como educador y maestro de escuela dominical, su experiencia previa lo capacitaba idóneamente para ayudar a la iglesia, pero tampoco copió los métodos de la escuela dominical. La iglesia de los comienzos se desarrolló bajo la poderosa influencia de los testimonios de la hermana White, ya que ella propuso una visión amplia de la educación que fue más abarcador en sus conceptos que la filosofía de la educación que se hallaba en boga en esos días. Los dirigentes de la escuela dominical insistían en vincular la educación con la evangelización. Consideraban que todo joven era valioso y perteneciera a la iglesia o no. Se les daba responsabilidades y se les enseñaba a alcanzar a sus amigos y a otros miembros potenciales del grupo. En ese sentido, efectivamente, seguimos a las escuelas dominicales. Sin embargo, como consecuencia de la aceptación y la popularidad, no mucho después las escuelas dominicales introdujeron una sutil desviación en el ministerio joven. Junto con el aumento del número de miembros se manifestó la presión de satisfacer las necesidades de los jóvenes. Con el fin de responder a esa presión, las iglesias populares comenzaron a invitar a sus jóvenes a programas de un mes de duración, los que dieron al nombre de liceos. A comienzos de la década de 1880, el ministerio joven estaba bien definido entre las iglesias. Para cuando Francis Clark organizó la Sociedad de Emprendimiento Cristiano,
La mayor parte de las iglesias estaba tratando de satisfacer las necesidades de la juventud. El emprendimiento cristiano revolucionó el ministerio joven al animarlos a poner su fe en acción. Con este fin, Clark fundó una fuerte organización con procedimientos bien definidos y reglas de funcionamiento. Cuando Luther Warren y Harry Ferner comenzaron nuestra primera sociedad de jóvenes en 1879, lo hicieron teniendo esta historia como telón de fondo. No era su propósito copiar tendencias corrientes. Decidieron organizar este grupo porque se sentían profundamente preocupados por las almas de sus amigos que parecían que se encontraban en peligro de perder su fe y se estaban volviendo negligentes en su vida espiritual. Esas primeras sociedades estaban firmemente motivadas por los dos objetivos de la salvación y el servicio. En los años transcurridos en 1880 y 1890, el ministerio en favor de los jóvenes creció a un ritmo espectacular en las iglesias populares. Florecieron las sociedades de emprendimiento cristiano. En 7 años estaban funcionando 7.000 de esas sociedades y tenían más de medio millón de miembros en todas las denominaciones. Se celebraban regularmente congresos de jóvenes. Las denominaciones temerosas de que los jóvenes dejaran las iglesias populares y se unieran permanentemente a estas nuevas sociedades comenzaron a copiar el modelo de emprendimiento cristiano y se apropiaron de él. En este mismo periodo comenzaron a aparecer en nuestra propia iglesia las sociedades de jóvenes. A pesar del creciente aumento del número de jóvenes, el énfasis seguía siendo la salvación y el servicio. Nuestras raíces estaban firmemente arraigadas en la necesidad de proclamar el mensaje del tercer ángel, impulsados por el Espíritu Santo. Los grupos y las sociedades de jóvenes comenzaron a aparecer en muchos lugares del mundo. A comienzos del siglo había más de 70 de estos grupos en la iglesia adventista. Es evidente que muchos creyentes adventistas estaban al tanto de la existencia de estas otras organizaciones juveniles y en cierta medida comprendían las tendencias de las iglesias populares. Es un testimonio, sin embargo, de la obra del Espíritu Santo el hecho de que estas sociedades, con muy poco apoyo formal de parte de la administración de la iglesia o de pautas para su organización, se mantuvieran unidas en sus objetivos de salvación y servicio. Los adventistas también percibieron el celo y la motivación para el servicio que evidenciaron las sociedades de emprendimiento cristiano. Muchos habían estudiado el espíritu de profecía y estaban intentando trabajar en favor de la juventud. Sin embargo, las organizaciones juveniles de las iglesias populares habían ejercido su influencia. Y como consecuencia de ello había confusión acerca de la organización, la estructura y hasta la dirección que se le debía imprimir al ministerio joven. Esto resulta por demás evidente cuando leemos la carta que escribió Flora Plummer a la hermana White en 1901, y esta evidencia se confirma cuando leemos la respuesta del pastor White en la que dice que la iglesia y sus dirigentes estaban preocupados por la presión que ejercían sobre los jóvenes y sus ministerios. Esas otras organizaciones juveniles. Aunque las otras denominaciones también creían en los objetivos de la salvación y el servicio y los promovían, ya era evidente que el entretenimiento y la recreación iban predominando en esos grupos juveniles, y que los objetivos espirituales y las actividades misioneras estaban pasando a un segundo plano. Los testimonios volvieron a imprimir la dirección que se necesitaba para la formación de nuestras sociedades de jóvenes. El estudio de la Biblia, la dirección del Espíritu Santo en los concilios de la Iglesia, es evidente en la organización de los departamentos y en la dirección que le dieron al ministerio joven. Se nos hizo ver que lo que teníamos que copiar de esas organizaciones era su fervor y su celo, y no su contenido, ni su organización, ni su disciplina. Cuando la administración reconoció y aceptó su responsabilidad bíblica con respecto a la juventud, los dirigentes apoyaron el desarrollo del ministerio en favor de ella, y de nuevo la iglesia avanzó al unísono. Los cursos para jóvenes y menores, sus clases, programas y actividades eran una proyección resultante del hecho de que habíamos comprendido nuestras obligaciones bíblicas. No hay evidencia de que en los primeros años de este siglo hayamos copiado los cursos o los reglamentos de otras iglesias al desarrollar nuestro ministerio joven.
Había unidad de estructura y organización y propósito. Se dispuso de planes unificados para educar y fortalecer a los jóvenes por medio de una serie sistemática de estudios. Se puso énfasis en la actividad misionera y se los animó a participar en la misión global de la Iglesia. A partir del año 1900 y hasta 1930, las iglesias populares pusieron mucho énfasis en las misiones extranjeras. Los jóvenes respondieron y todas las denominaciones experimentaron un crecimiento sin precedentes en las actividades en países a ultramar. En 1905 se introdujeron los cursos misioneros en nuestras sociedades de jóvenes, pero no fue una reacción a las presiones del exterior, sino más bien la expansión natural de nuestro compromiso con las misiones extranjeras. El deseo de dar el mensaje del tercer ángel era una respuesta al amor de Dios revelado en la vida de cada cual, y su motivación era el sentido de urgencia implícito en el anhelo de dar el mensaje del advenimiento a todo el mundo en esta generación. En la década de 1930, los departamentos de jóvenes de las iglesias populares consideraron ventajoso vincularse con la educación. Esto pareció conveniente, ya que la educación, que disponía de más fondos financieros, ejercía más influencia sobre la administración. Cuando nuestra iglesia fortaleció los vínculos del departamento de jóvenes con la educación, en el concilio de Santa Elena en 1915, lo hizo por razones diferentes. Tradicionalmente ha existido una firme colaboración entre estos dos departamentos. Ambos tienen en común los objetivos de salvación y servicio, y su relación con los jóvenes decidieron colaborar en vez de competir. Los departamentos de escuela sabática, jóvenes y educación y actividad misionera se complementan entre sí. Los colegios eran lugares de entrenamiento para prestar un servicio más amplio y las sociedades de jóvenes eran los centros de reclutamiento para nuestros colegios. La consagración al servicio era una proyección de la función del ministerio en favor de los jóvenes, que vio la necesidad de enseñar los principios de la mayordomía. Las sociedades, al cumplir esta función, animaban a nuestros jóvenes a ingresar en nuestros colegios con el fin de prepararse para prestarle un servicio más amplio a Dios. Después de la Primera Guerra Mundial y dentro de las décadas de 1920 y 1930, los valores y la ética de la sociedad comenzaron a cambiar. Se fomentaron las ideas humanistas, que incluso se manifestaron dentro de nuestra iglesia. Las normas morales y las relativas a la vestimenta experimentaron un descenso. La estructura familiar, especialmente en las sociedades occidentales, comenzó a sufrir serias presiones. En la década de 1930, los dirigentes de las iglesias populares les presentaron a los jóvenes un temario de asuntos domésticos e internacionales. En el contexto de su vínculo con la educación, introdujeron los grupos de amistad. Eran copias de las fraternidades universitarias, famosas por su dedicación a los estudios especializados. La educación ofrecía estabilidad y recursos, pero divorciada de la obra de los jóvenes de su antiguo vínculo con la evangelización y el servicio, ya que el énfasis se trasladó a la educación y a la amistad. Bueno, eso es en las iglesias populares, ¿no? Para los jóvenes fue un momento sin precedentes, lleno de intensas actividades sociales. Los grupos de amistad reemplazaron la conversión como el objetivo fundamental del ministerio joven. Pero en la iglesia adventista el vínculo con la educación tenía como motivo entrenar para el servicio. Sin embargo, durante este mismo tiempo, nuestros colegios lentamente dejaron de ser instituciones que preparaban para el servicio misionero y se convirtieron en proveedores de educación para la enseñanza de profesiones liberales. No es mi intención discutir este campo de enfoque ni justificar los cambios que se produjo, sin tomar en cuenta las circunstancias que lo causaron o que lo respaldaron. Este cambio no se produjo rápidamente. Los colegios y las universidades seguían teniendo sociedades de jóvenes, y las escuelas primarias continuaban con las sociedades de menores. La preparación de dirigentes seguía vigente en nuestros colegios. Gradualmente, sin embargo, los cambios comenzaron a ser más notables, al perder nuestra motivación misionera en el entrenamiento y el vigor de las sociedades de jóvenes se disipó. Ya no eran los centros de reclutamiento de alumnos para nuestros colegios, y la preparación para el servicio pasó a un segundo plano. Al mismo tiempo, nuestra iglesia se puso mucho énfasis en la doctrina,
En este preciso momento comenzamos a perder de vista nuestro objetivo fundamental de salvación y servicio, y empezamos a prestarle más atención a los que hacían las otras denominaciones. Ya habían desaparecido los antiguos directores de jóvenes, esos hombres de experiencia que vivían cuando nuestra obra se estaba desarrollando. Al pasar de un programa de ministerio juvenil en desarrollo a otro en conservación y crecimiento, en algún lugar del recorrido perdimos de vista las verdaderas funciones del ministerio joven. Cuando comenzamos a reorganizarnos y a tener dificultades con ellos, en lugar de examinar los objetivos del ministerio bíblico, miramos por encima del cerco para ver qué hacían o las otras denominaciones. Al hacerlo, nosotros también nos hicimos culpables de predicar doctrinas y poner énfasis en ellas, en lugar de concentrar nuestras energías en la salvación personal. Nuestras publicaciones, nuestra enseñanza y nuestras prácticas revelaron un enfoque teórico y hasta legalista de la salvación, e hicieron poco para animar a los jóvenes a concentrarse en una relación personal con Cristo. Durante la década de 1940 y 1950, e incluso en la década de 1960, las iglesias populares se dedicaron a los temas sociales. Su énfasis se trasladó de la creencia a la conducta y una vez más la seguimos, y volvimos de perder la vista de nuestros objetivos y funciones. Las sociedades de nuestra iglesia perdieron su importancia. Muchos de esos grupos comenzaron a probar una nueva modalidad. Como consecuencia de ello, los miembros de las sociedades comenzaron a desaparecer. Nosotros también, al percibir un cambio en la actitud y la conducta de nuestros jóvenes, comenzamos a poner mucho énfasis en asuntos y normas de carácter social, en lugar de ser centros de entrenamiento para el servicio. Las sociedades de los jóvenes se convirtieron en foros para debatir asuntos y normas de índole social. Esto no significa de ninguna manera que la Iglesia haya cambiado sus objetivos con respecto al ministerio, pero lo que notamos en nuestra juventud ocurrió también con nuestros directores de jóvenes. Por diversas razones se produjo en ellos un divorcio entre la fe y la acción. A comienzos de 1950, el ministerio joven tradicional y organizado se vio gravemente amenazado en las iglesias populares. Muchas denominaciones hicieron valientes intentos por entrenar dirigentes y con este fin produjeron más manuales y folletos. El objetivo consistió en establecer una relación más íntima entre las sociedades de jóvenes y las iglesias. Se describieron en detalle las funciones de cada cargo en las oficinas de los directores de jóvenes y se introdujo el concepto del concilio de los jóvenes. En la iglesia adventista, la sociedad de jóvenes estaba luchando para conservar su lugar tradicional en el ministerio, y nosotros también intentábamos sin éxito introducir el concilio de los jóvenes. Se popularizó entonces la teoría de la brecha generacional. En la psicología educacional y en algunos intereses creados económicos la promovieron intensamente. Y algunos intereses creados económicos, al aceptar esta teoría, las iglesias populares pusieron énfasis en el liderazgo juvenil. Se instó a los adultos a que simplemente apoyaran a los jóvenes en lugar de desempeñar un papel activo en favor de ellos. De nuevo seguimos ese ejemplo. En la iglesia adventista, primero en Norteamérica, algunos de nuestros directores comenzaron a decir que los adultos ya no eran bienvenidos en las sociedades de jóvenes. Se oyó el dicho de que los jóvenes para los jóvenes, y se proclamó por doquier la idea de que solo ellos estaban en condiciones de comunicarse con los de su edad, o de planificar adecuadamente para satisfacer sus necesidades. Las sociedades de jóvenes estaban en problemas. Ya no se requirió más del ser miembro. Se eliminó la mayor parte de los aspectos de la vida devocional y del entrenamiento para el servicio. Los grupos de amistad de las iglesias populares también tenían dificultades y aparentemente no satisfacían las necesidades de los jóvenes. La mayoría de las denominaciones crearon ministerios separados para diferentes grupos de jóvenes. Analizamos las ideas de las iglesias populares y una vez más decidimos copiar sus métodos como si fueran la solución de nuestros propios problemas. Pronto tuvimos ministerios para solteros, jóvenes y adultos jóvenes, para los grupos académicos y sociedades universitarias. La estructura de nuestra sociedad de jóvenes recibió otro golpe. En 1960 las denominaciones comenzaron a predicar la participación social y los grupos de amistad perdieron su vigencia. Los grupos de jóvenes salieron de las iglesias y comenzaron a reunirse en salones adyacentes y en subsuelos, ya que los adultos no eran necesarios para nuestras sociedades adventistas.
y la amistad pasó a ser lo más importante. También copiamos esa tendencia. En 1950 las iglesias evangélicas pusieron énfasis en los dones espirituales. Esto ciertamente no era una idea nueva, pero entonces se le comenzó a prestar mayor atención. Se produjeron muchos materiales al respecto, sermones, libros, y se hizo mucho al respecto como parte del ministerio juvenil de otras denominaciones. Nuestra iglesia también recibió la influencia de este renovado interés y en las décadas de 1960 y 1970 le prestó mucha atención a este tema. Se estudiaron y se aplicaron recursos y enfoques evangélicos. Esas enseñanzas pasaron a formar parte de los cursos de estudio de los menores y los jóvenes. Aunque no discutiremos la validez de la base bíblica de estas enseñanzas, tenemos que reconocer que este énfasis contribuyó a producir una sutil desviación de nuestra actitud hacia el servicio. Desde los mismos comienzos del Ministerio Joven Adventista, aceptamos el servicio como uno de los principales objetivos. No se lo consideraba una opción. Esperamos que todo verdadero seguidor de Cristo desempeñara su papel para dar el Evangelio eterno al mundo. Se le enseñaba a los jóvenes adventistas que el primero y el segundo mensaje ya habían sido dados y que ellos debían dar con urgencia el mensaje del tercer ángel. Terminar esta tarea en su generación era la meta que tenían. Se les enseñaba que Dios les asignaba a cada cual su parte y su lugar en esta obra. El Señor tiene una obra especial para cada uno de nosotros como individuos. A cada cristiano se le asigna una tarea definida. A cada cual se le ha concedido cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Declaraciones como estas animaban a los jóvenes adventistas a aceptar su responsabilidad en la misión de la Iglesia, pero este nuevo énfasis en los dones espirituales produjo un cambio en la actitud hacia el servicio. Hasta ese momento se entendía que cada cual tenía que desempeñar una parte dada por Dios en la misión de la Iglesia. Si el Señor proporcionaba una oportunidad, Él se encargaría de dar el poder necesario para el servicio. Después, en cambio, se enfocó la atención sobre los dones y talentos de los jóvenes. Si se ofrecía una oportunidad de dar testimonio, hacer obra misionera o prestar un servicio, los jóvenes podían revisar su lista de dones espirituales. Si un determinado don no se encontraba en su lista, entonces obviamente la oportunidad no era para él. Esta doctrina de los dones espirituales también se manifestó en las solicitudes para el servicio voluntariado, ya que en esos casos se reconocían los dones y talentos. En 1960, el presidente John F. Kennedy estableció los cuerpos de paz en los Estados Unidos. Esta organización de voluntarios encendió la imaginación de los jóvenes no solo en Norteamérica, sino en todo el planeta. Entre 1970 y 1980, la mentalidad de los jóvenes cambió tanto en el mundo como en la iglesia. Querían participar. Las organizaciones juveniles de las otras denominaciones aprovecharon esta nueva disposición a participar y el interés despertado por los cuerpos de paz y promovieron el servicio misionero y el servicio voluntario a la comunidad en los países de ultramar. Aunque nuestra iglesia tiene una larga historia de participación en el servicio voluntario juvenil, nos hicimos culpables de copiar las tendencias. Las tendencias del mundo a reducir y definir nuestras metas tradicionales y nuestro ideal de servicio. Hoy el servicio se ha reducido rápidamente con un contrato misionero de corta duración. Para el mundo y para las iglesias populares, el servicio voluntario es lo que se acepta. Es bueno según creen que los jóvenes dediquen un tiempo para prestar servicio comunitario en algún lugar del mundo, que no sea tan privilegiado como su patria. Además es lo que se debe hacer, dicen, y en el futuro esto ocupará un buen lugar en el currículum vitae personal. De ninguna manera queremos disminuir el gran valor de este servicio, pero hay un peligro si seguimos la tendencia actual. Consideraremos el servicio como un evento único, algo que se hace una sola vez en la vida, un lugar que sea la dedicación de toda la vida a la misión de la iglesia. Ese servicio voluntario debe ser solo una parte de nuestro deber, no todo nuestro deber.
La Iglesia Adventista siempre ha creído que la obra misionera y en el servicio eran puntos descollantes en nuestros congresos de jóvenes. Lo fue en especial en el Congreso de Chemnitz, Chemnitz, nota del traductor en Alemania, en 1926. Comparte tu fe, MB hacia adelante y hacia arriba, y la voz de la juventud son evidencias de nuestra permanente dedicación a poner énfasis en nuestros ideales de servicio. La Iglesia animó a los jóvenes a participar en Misión 72, Cosecha 90, 1000 días de cosecha, Misión Global y más recientemente el año de la evangelización de los jóvenes en 1993. Nuestro interés todavía está en esto. No debemos permitir que la actual presión del mundo reduzca nuestro enfoque o nos induzca a redefinir el servicio para ponerlo en armonía con las prácticas corrientes. Desde 1970 hasta la actualidad, las iglesias populares han probado una cantidad de métodos con respecto al ministerio joven. Hoy no hay un impulso concertado o propósito definido como lo hubo en los días de Frank Clark y su movimiento de emprendimiento cristiano. Los enfoques a que nos referimos recorren una gama que va desde el conservadurismo extremo hasta el liberalismo excesivo. Desde profundos y sinceros intentos de estudiar la Biblia en serio hasta el entrenamiento absoluto. El clamor de los psicólogos especialistas en educación y los dirigentes de jóvenes es que debemos satisfacer las necesidades de los jóvenes, y ellos lo han hecho. Han surgido una abundante cantidad de ministerios eclesiásticos y paraeclesiásticos, de recursos y programas que pretenden satisfacer las necesidades de los jóvenes, pero los estudios del Instituto de Investigaciones y Value-Genesis con respecto a las principales denominaciones en los últimos 5 años nos indican que si el éxito se mide por el desarrollo de la fe y la lealtad denominacional, estos intentos no han tenido éxito. En nuestra propia iglesia, en ese mismo periodo, las sociedades de jóvenes adventistas estaban en evidente decadencia en el mundo occidental. Comenzamos a promover actividades para los jóvenes tanto en nivel de asociaciones como a nivel regional, en lugar de promover las sociedades de jóvenes de las iglesias locales. Los requisitos del lema y el voto y de ser miembros se habían perdido u olvidado. Se despojó a las sociedades de todas sus funciones originales y se eliminaron los principales factores de sus programas. Se descartaron los aspectos devocionales. Desaparecieron la devoción matutina, los versículos de memoria, el año bíblico, los clásicos del carácter, serie de encuentros. Se reemplazaron los aspectos educacionales como historia denominacional de los libros del año y los programas de entrenamiento para el servicio por conversaciones acerca de asuntos que se creía que se satisfacían mejor. Las necesidades de los jóvenes, los aspectos misioneros, aunque no fueron olvidados del todo, recibieron un énfasis menor. Las espasmódicas oportunidades de servicio que aparecían estaban orientadas mayormente a colaborar con la evangelización en lugar de construir un plan permanente para desarrollar un estilo de vida cristiano. Se olvidó por completo el hecho de que los pequeños grupos de servicio debían reunirse en la iglesia para formar una sociedad. Al reconocer la necesidad de servir a nuestra juventud, muchos trataron de satisfacerla buscando fuera de la iglesia la ayuda y las ideas que necesitaban. Las estudiaron y como los objetivos de las funciones del Ministerio Joven Adventista no eran bien conocidos, muchos incorporaron esas ideas en el ministerio en favor de la juventud. Como nosotros también nos unimos al coro de los que pedían que se satisfaciera las necesidades de los jóvenes, muchas veces nos equivocamos al satisfacer sus necesidades físicas y no las espirituales. El entretenimiento y placer personal fueron resultados y sembramos semillas que contribuyeron a matar la espiritualidad de nuestra juventud. Al tratar de descubrir cuáles eran las necesidades de los jóvenes, nos hicimos culpables de no averiguar cuáles eran las necesidades de Dios con respecto a los jóvenes. Me doy cuenta de que este cuadro del ministerio en favor de los jóvenes en la iglesia adventista es más bien tétrico y negativo. Puedo oír a muchos decir, no es cierto, en nuestra iglesia, en nuestra parte del mundo todavía tenemos sociedades de jóvenes. Es así, en algunos lugares tenemos una deuda de gratitud con muchos directores de jóvenes, pastores jóvenes y hermanos laicos que bajo la dirección del Espíritu Santo
han trabajado incansablemente en favor de nuestros jóvenes. Es un testimonio de su fidelidad el hecho de que, donde se han conservado las organizaciones juveniles en las iglesias locales, el interés de los jóvenes en las cosas espirituales es mayor, y se destacan el desarrollo espiritual, la lealtad a la denominación y el espíritu de servicio. Pero aún en esas partes del mundo donde seguimos teniendo sociedades de jóvenes y clubes de conquistadores, estas tendencias también se notan. Se han descartado muchas de las funciones y de los rasgos distintivos de las sociedades de jóvenes. Muchas de las que todavía existen deben esa existencia a la rutina, a que así se hacen las cosas, en lugar de la lucha para alcanzar las metas o definir funciones. Necesitamos desesperadamente un cambio de actitud. Necesitamos más recursos y necesitamos un grupo de dirigentes calificados que pueda conducir de nuevo una iglesia informada y unida en el método de Dios para servir a nuestra juventud. Bueno, este capítulo es un poquito triste, tétrico, como lo dice el autor. Nos señala las equivocaciones que habían hecho los líderes de la iglesia al copiar algunos métodos de las iglesias populares. Y también en satisfacer las necesidades más físicas y sociales de los jóvenes y no las necesidades espirituales, o cuál era la necesidad de Dios para con los jóvenes. Me quedo con esa frase de este capítulo, pero el dirigente aquí señala los errores. Probablemente el dirigente que escribió este libro en 1993 está señalando errores de los años 80 y de los años 70, pero desde los años 50 hubo muchos errores. Pero esto sucedió en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Por eso da un recuento aquí al final, un resumen de que agradece a algunas iglesias que no se dejaron llevar, ¿no?, por estos cambios en los programas de sociedades de jóvenes, ni se dejaron influir de otros programas, de otras copias, mejor dicho, de los programas de jóvenes. Al decir programas, no digo programas JA, sino a los programas a nivel de asociación. Hablo de campamentos, de concilios, en donde dice él que se priorizó más las necesidades sociales y físicas, copiándose o viéndose influenciados por el éxito de las otras iglesias populares, llámense iglesias protestantes, bautistas y evangélicas de aquellos años. Pero eso fue en Estados Unidos, donde abundan y siempre han abundado las iglesias protestantes, pero aquí en Perú es otra realidad. Nosotros nos ponemos en el cuadrito de los ministerios jóvenes que han trabajado fervientemente bajo la palabra de Dios. Creo que lo que viví yo en los años 90 no es una sociedad de jóvenes que se vio influida, ¿no? Las iglesias en Perú, a lo que yo pude conocer en los años 89, 88, fueron iglesias que daban parte tanto a los jovencitos, a los juveniles y a todos en general, ¿no?, unidos con los adultos, ¿no? No tuvimos tanto ese problema que se menciona aquí, ¿no? Probablemente esos problemas ocurrieron en otros países, ¿no? Pero nos hace un llamado, dice, ¿no? Agradecemos a aquellos líderes que se pusieron, ¿no?, firmes, ¿no?, y tenemos una gran deuda con ellos y que siguieron el Espíritu de Dios. Me quedo con esa frase de poder yo también ser uno de los líderes que tenga el Espíritu de Dios y de poder trabajar en favor de los jóvenes incansablemente, ¿no? Porque dice incansablemente, ¿no? A pesar de los problemas que puede haber en otras iglesias, a pesar de los problemas que puede haber en la asociación, Dios no quiera que en Perú pase, ¿no? Pero a pesar de que hay problemas, que de repente la música, o que llega música evangélica, ¿no?, a pesar de eso, nosotros como líderes debemos poner ahí el alto, ¿no? Y eso es una recomendación para todos aquellos que me escuchen, ¿no? Quizás por equivocación los líderes de la asociación ponen prédicas o pastores, o ponen música que no es la que se debe escuchar, que es el gran problema ahora en Sudamérica, ¿no? Mucha música que viene pues con guitarra eléctrica, con bajo, con sonido electrónico, y que no es congregacional. Entonces nosotros como líderes debemos poner ahí el alto y debemos predicar por amor, no por los incentivos, no por los premios que nos da, ¿no?, la APC, la MPS, la MICOP, o sea, los nombres indistintamente para los que pertenecen a distintos tipos de asociaciones, sino por amor y por seguir el llamado del Espíritu Santo, ¿no? Desafío, yo soy campeón de todos los desafíos, no por internet, que yo gano y ya tengo mi gallardete, no, quizás
Por la primera vez es bonito tener un gallardete, una medalla, pero si uno se acostumbra solamente a eso, ¿qué ejemplos le va a dejar a la juventud? Todos debemos seguirlo por amor al Señor Jesús y por el amor a su obra. Me quedo con este mensaje muy bonito del capítulo 12 del libro Salvación y Servicio.